Por un tote no se parece a mi mamá. Vamos a ver qué piensan las personas respecto a tu pregunta. Pasa, chicos. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Duarte y le vamos a hacer unas preguntas sobre el ADN. ¿Has escuchado alguna vez hablar del ADN? Pues sí, algo. Del ADN. Pues la ADN como que identifica a seres, ¿cómo te diré? Se identifica a una familia. Sí. ¿Y saben qué difiere una planta, no sé, un tomate de una persona? ¿Qué será? Pues que la planta ¿cómo se dice? La planta lo va desarrollando. ¿Vamos a hablar del ADN? Sí, Ella tiene ADN. es medio difícil de explicar, pero yo diría que es como de dónde provenimos, se dice, provenimos, y es lo que nos distingue a todos, bueno, a los demás. Por ejemplo, ¿cree que tenga que ver en las diferencias entre un tomate y una persona? ¿Que hay una diferencia? Sí. ¿Cree que el ADN tenga que ver en eso? ¿Sí? Sí. Yo diría que sí. Y ¿Está bien o no? Sí. A ver, sí, no me importa su respuesta. ¿Qué pregunta? Está muy rara, ¿verdad? Sí, está rara, pero está bien, porque es buena pregunta, nunca me la hice, la verdad. Pero está interesante. No, muy bien. Lo bueno sería que hasta me digan de qué se trata el ADN exactamente. Sí, estaría interesante. Pues el ADN, si se lo definimos, es algo llamado ácido desoxirribonucleico. El chiste es que está en cada una de nuestras células y traen algo llamado código genético y es propio de todas las personas. Entonces eso te da una identidad propia y por eso yo soy diferente a usted o a ellas o a todas las personas. Bueno, El color de sus entonces ojos mi también. respuesta estuvo bien, no Sí. estuvo tan mal, ok. Muy bien. De hecho, ¿has escuchado alguna vez hablar del ADN? Sí. ¿Qué idea tienes sobre el ADN? ¿Tú crees que el ADN tenga que ver sobre la diferencia, no sé, entre un tomate y una persona? No. Diferente. De tus papás, ¿te parece más a tu mamá o a tu papá? A mi papá. ¿Crees que el ADN tenga que ver con eso? Sí. Nosotros venimos de una universidad, la Universidad de Guanajuato, y te vamos a preguntar, ¿has oído hablar alguna vez del ADN? No. ¿Te parece más a tu papá o a tu mamá? Creo que... creo que a mi mamá. A tu mamá. Ah, bueno. ¿Por qué crees que un tomate sea diferente de una persona? Un tomate de una persona es rojo. Por la forma Ajá. y por el color. ¿A ti te interesa estudiar de grande? Aún así. ¿No tienes una idea? Eso sería todo. Gracias. ¿Por qué mi mamá no se parece a un tomate? Esa fue tu pregunta y ya las personas nos respondieron lo que pensaban al respecto. Ahora bien, si físicamente tu mamá no se parece nada a un tomate, existe una razón aún más fuerte del por qué no se parece, y esto es el ADN. El ADN básicamente nos da las características que te hacen a ti, a mí, a tu mamá, a todos, a una planta, a un animal. Y lo interesante es que solo se forma de 4 bases, 4 nucleótidos diferentes, y es muy interesante ver la variedad de resultados que obtenemos. Imaginemos la palabra amor. Esta se puede reordenar de diferentes maneras y dar muchas combinaciones y en sí diferentes tamaños en una secuencia. Esto puede resultar un poco ambiguo, pero para entender un poco mejor, vayamos a la historia. Gregor Johann Mendel en 1868. Él estuvo trabajando con guisantes y en su primer experimento lo que hizo fue cruzar guisantes amarillos con guisantes verdes. El razonamiento diría el resultado sería una mezcla mixta de estos,
Pero no, la experiencia le mostró que solo resultaron amarillos, y así creó su primera ley de Mendel, hablando de los genes recesivos y genes dominantes. En 1868 también Friedrich Miescher descubrió el ácido desoxirribonucleico, y el ácido ribonucleico, que es el ADN y el ARN respectivamente, estaban en el núcleo de una célula. Y después, en 1902, están Baruch Sutton y Theodor Heinrich trabajando de forma independiente. Son ellos. Descubrieron cómo estaba empaquetado el ADN. Y resulta que así como las 8 pelotitas que se ven ahí, cada una de ellas son histonas. Entonces se agrupan de tal manera, el ADN da 2 vueltas alrededor de ellas y así hasta formar una cadena de perlas, para estas posteriormente se pleguen y formen algo llamado selenoide, y estos se siguen plegando hasta formar una cromátida, es una de las patitas del cromosoma. Bueno, posteriormente en 1909 Theodor Levene dedujo la estructura molecular del ADN y supo que estaba compuesto por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Vámonos por partes. Las bases nitrogenadas existen de 2 tipos. Están las púricas, o sea, ellas tienen 2 anillos, guanina y adenina. Y están las piridímicas, citosina, timina en azo de ADN y uracilo en azo del ARN. El azúcar en el ARN es una ribosa y en el ADN es una desoxirribosa porque no tiene un hidroxilo. Entonces él también descubrió cómo estaba plegado o unido el ADN. Y bueno, descubrió un grupo fosfato con un azúcar vinculado, en este caso en el ADN, la desoxirribosa, a través de su carbono en la posición 5', y la polimerización se lograba mediante un enlace éster del carbono 3 de la ribosa con un oxígeno del fosfato próximo. Y así resultaba un polímero orientación 5', 3'. Bueno, esto fue un descubrimiento bastante bueno. Lo malo es que Theodor Levene pensaba que estos tenían una estructura tetraédrica, así como un carbono. Estaban todos así, entonces esto nos daba muy pocas combinaciones y no te decía como tal, el ADN era el que contenía el material genético, o sea, lo que nos hace propios a cada uno de nosotros. Y pues en ese entonces se creía que las responsables de tener el material genético eran las proteínas. Ya sabemos que las proteínas están compuestas por 20 aminoácidos. O sea, dependiendo del valor de n, 20 a la n nos va a dar la cantidad de aminoácidos, la cantidad de formas que puede tener una estructura con cierta cantidad de aminoácidos. Por ejemplo, si n es igual a 4, vamos a tener 160.000 estructuras en total, o sea, esto es mucho. En 1950, Erwin Chargaff, como nuestro salvador, descubrió que la timina, la adenina, la guanina y la citosina no están en igual proporción según los organismos, o sea, esta varía en gran medida. Entonces, a diferencia de lo que pensaba Levene, era una estructura tetraédrica, entonces los 4 nucleótidos deben estar presentes en cada estructura. Él dijo que no están en la misma proporción. Lo que sí descubrió fue hay igual número de bases nitrogenadas de adenina y de timina y igual número de bases nitrogenadas de guanina entre citosina. Entonces él también dio paso a las leyes de Chargaff y pues nos llevó a entender a una nueva fórmula para obtener las combinaciones posibles al tener cierta cantidad de nucleótidos en el ADN, lo que fue bastante bueno. En este caso tenemos 4 nucleótidos
pero ahumado de forma diferente. Entonces tenemos una fórmula elevada a 4 a la n. Si n vale 10, vamos a tener 1.048.578 combinaciones diferentes al tener solo 10 nucleótidos. Muy bien, en 1952, Hershey y Chase, para darle fin en donde estaba el ADN, si en las proteínas o en el ADN, hicieron un experimento con el fago T2. Este es un virus. Entonces, primero, con fósforo radioactivo inyectaron el virus. El virus pues tiene todo su ADN junto, y al infectar a una bacteria, pues la bacteria empieza a reproducirlo, y se dieron cuenta el fósforo radioactivo estaba presente en el núcleo de las células de las bacterias, el fósforo. Y cuando lo hicieron con azufre, recordemos que la cisteína, por ejemplo, tiene azufre, lo que se marcaba era la parte externa, es decir, la parte externa de la proteína. Y así se dieron cuenta que efectivamente el ADN, al tener el fósforo, era el encargado de almacenar el código genético. Bueno, un hecho bastante considerable fue el de 1952 por Rosalind Franklin y la fotografía 51. Ella pues estudió MA y tenía un doctorado en técnicas de cristalografía en rayos X. Entonces en 1950 Erwin Chargaff, como nuestro salvador, descubrió que la timina, la adenina, la guanina y la citosina no están en igual proporción según los organismos, o sea, esta varía en gran medida. Entonces, a diferencia de lo que pensaba Levene, era una estructura tetraédrica, entonces los 4 nucleótidos deben estar presentes en cada estructura. Él dijo que no están en la misma proporción. Lo que sí descubrió fue hay igual número de bases nitrogenadas de adenina y de timina, y igual número de bases nitrogenadas de guanina entre citosina. Entonces él también dio paso a las leyes de Chargaff y pues nos llevó a entender a una nueva fórmula para obtener las combinaciones posibles al tener cierta cantidad de nucleótidos en el ADN, lo que fue bastante bueno. En este caso tenemos 4 nucleótidos, pero ahumados de forma diferente. Entonces tenemos una fórmula elevada a 4 a la n. Si n vale 10, vamos a tener 1.048.578 combinaciones diferentes al tener solo 10 nucleótidos. Muy bien, en 1952, Hershey y Chase, para darle fin en donde estaba el ADN, si en las proteínas o en el ADN, hicieron un experimento con el fago T2. Este es un virus. Entonces, primero, con fósforo radioactivo inyectaron el virus. El virus pues tiene todo su ADN junto, y al infectar a una bacteria, pues la bacteria empieza a reproducirlo, y se dieron cuenta el fósforo radioactivo estaba presente en el núcleo de las células de las bacterias, el fósforo. Y cuando lo hicieron con azufre, recordemos que la cisteína, por ejemplo, tiene azufre, lo que se marcaba era la parte externa, es decir, la parte externa de la proteína. Y así se dieron cuenta que efectivamente el ADN, al tener el fósforo, era el encargado de almacenar el código. Bueno, en 1952, Rosalind Franklin, con sus conocimientos en química y tenía un doctorado en técnicas en rayos X, tomó la famosa fotografía 51. Y pues, bueno, gracias a que vemos una X en pantalla, se pudo descubrir el ADN está compuesto por doble hélice. Esto pues fue un avance tremendo en la ciencia.
Esto dio paso a Watson y Crick descubrieran o dedujeran más bien cuál era la estructura de la hélice. Esto fue en 1953. Bien, pues también supieron el grosor del ADN era de 2 nanómetros. Una vuelta completa mide 3.4 nanómetros y en la distancia entre un nucleótido y otro es de 0.34 nanómetros. Bien, es interesante también, supieron, la timina y la adenina tienen 2 puentes de hidrógeno y la citosina y la guanina tienen 3 puentes de hidrógeno. Por cierto, un dato interesante es el ADN en conjunto pesa solo 100 gramos, pero mide lo suficiente para ir y venir del Sol alrededor de 100 veces o más. O sea, es muy largo. Por eso la importancia del empaquetamiento de las proteínas. Bueno, ¿y para qué nos sirve todo esto? Por empezar, hay 3 estructuras muy importantes: ADN, ARN y proteínas. El ADN tiene las instrucciones, por así decirlo, almacena toda la información necesaria para el ARN pueda hacer, por así decirlo, a las proteínas o modificarlas. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Por empezar, en el núcleo, como ya se sabe, ahí está el ADN, se desenrolla y se une a una hélice de ARN con sus complementarios, nucleótido por nucleótido. Entonces después, este llamado ya ARN mensajero, la polimerasa RNA lo marca como en un sitio promotor. En la mayoría de los casos va para metionina, es decir, donde va a iniciar la cadena de la proteína, para que no se pierda. Entonces, bien, el ARN se va a los ribosomas. Los ribosomas están en el retículo endoplasmático. Según una de las imágenes anteriores, estas partes, las bolitas, son los ribosomas. Y ahí es donde se sintetizan las proteínas. Bien, como ocurre esto, después de ya está el ARN mensajero, llega al ribosoma, el cual tiene 3 sitios: E, P y A, y se une a P. Hay otro ARN, el de transferencia, se une con nuestro triplete de nucleótidos, es decir, nuestro codón, y se le llama anticodón, porque es complementario. Si si enlaza ahí, pues se podría decir el aminoácido que trae el ARN de transferencia forma parte de esa proteína. Después ocurre una traslocación en donde el ARN de transferencia que contiene el aminoácido se va para el sitio E de salida. Y así el nuevo aminoácido que se está modificando está en la parte P y puede llegar otro en la parte A. Y así se va haciendo la proteína hasta que llegan con un codón de paro. Ellos no tienen sentido, por así decirlo. Entonces, el ribosoma está compuesto por 2 unidades, por cierto, 30S y 50S, pues ya no sabe qué hacer y para la síntesis de la proteína. Ahora bien, pues el codón de paro es AUG de inicio AUG, y los de paro es UAA, UAG y UGA. Bueno, y eso fue todo lo que necesitas saber para ver cuáles son las diferencias entre un tomate y una persona. Prácticamente están hechas de lo mismo, pero en diferente cantidad, en diferente orden, y esto le da propiedades que son pues muy diferentes, sobre todo en las proteínas. No sé, las plantas pueden hacer fotosíntesis, los humanos no podemos hacer fotosíntesis, o un sinfín de características que nos vuelven únicos. Y pues aprovechar en las entrevistas, al principio parecía que no, al final sí fueron todo un éxito. Sobre todo por las personas jóvenes. Las personas mayores sí eran un poco más, aparte no les agradaba,
Pero los jóvenes eran un poco más alivianados, se podría decir. Entonces, como sabían ya, ellos también ya habían pasado por esto. Entonces, pues ya el ADN y el ARN son de suma importancia para la identidad como persona, hablando biológicamente, y nos ayuda a sintetizar las proteínas. En general, pues son estructuralmente muy importantes para el ser humano. ¿Y tú, te parece